Mi madrastra me llamó el error del pasado en la fiesta aniversario con mi padre, pero mi padre me defiende y tiene que suplicar perdón porque sus hijos y ella perderán todo. Hace unos días, mi papá y mi madrastra, Tiffany, celebraron su segundo aniversario juntos. Llevan casados 2 años, y antes de eso, estuvieron en una relación por 3 años. En total, llevo casi 5 años teniendo que tolerarla. Yo, de 16 años, realmente no la soporto. Aunque solo paso la mitad del mes en la casa de mi papá, porque la otra mitad estoy con mi mamá, no la soporto. Aunque es lo único que compartimos, porque ella tampoco me soporta a mí. Ella y sus 2 hijos, Jeremy y Annie, de 18 años y 15 años respectivamente, tampoco me quieren mucho. La única razón por la que nos soportamos es por mi papá, y nada más. Somos formales y civilizados frente a él, pero cuando no está cerca, cada uno hace su propia vida y es un arreglo que nos sirve a todos. Pero entonces, recientemente en la fiesta de aniversario, Tiffany empezó a meterse conmigo sin razón alguna. Y supongo que no esperaba que mi papá me defendiera, pero lo hizo, y eso le salió muy mal. Lo peor fue que estaba haciendo todo esto en público porque muchas personas habían venido para la celebración. Yo estaba ahí porque, claro, mi papá quería que estuviera. En general, ya me sentía bastante incómoda. En un momento, mi papá empezó a decirme que me uniera a la foto familiar para que pudiera tener una con todos. Pero como era con Tiffany y sus hijos, no era que estuviera realmente emocionada. Así que intenté decirle de alguna forma que no quería estar en la foto. Y mientras eso sucedía, Tiffany, que estaba un poco bebida, dijo que debería unirme para que pudieran tener una foto conmigo y que la titularían, La verdadera familia y el error del pasado. Y luego ella y sus hijos comenzaron a reírse del chiste, pero nadie más. El resto estaban tan impactados que nadie dijo nada. Estaba a punto de decirles algo, cuando mi papá salió en mi defensa. Simplemente, se dio la vuelta y le dijo que si no me pedía disculpas en ese momento, esta no sería una fiesta aniversario, sino la fiesta del final de su matrimonio. Ella parecía un poco sorprendida, pero probablemente pensó que estaba bromeando. Así que dijo que solo era un pequeño chiste que había hecho, que no había necesidad de ofenderse por eso, así que no iba a disculparse. Y casi de inmediato, mi papá anunció que la fiesta había terminado, aunque aún no se había servido la cena. Pero de cualquier manera, estaba claro que estaba furioso, y le dijo a Tiffany que, visto que había elegido no disculparse, la relación había terminado. Allí es cuando se dio cuenta de que él no estaba bromeando y que las cosas se salían de control. Mientras los invitados se iban con sus paquetes de comida y todos la miraban, ella intentó disculparse con mi papá. Pero él dejó muy claro que con quien realmente debía disculparse era conmigo. Después de que ya había rechazado hacerlo una vez, ahora él no la iba a perdonar hasta que lo hiciera. Así que, él y yo subimos al auto mientras ella intentaba justificarse, pero incluso entonces no se disculpó conmigo. Seguía dirigiéndose a él, pero mi papá la ignoró, y manejamos hasta la casa en silencio. Cuando llegamos, él empezó a empacar algunas de sus cosas y me dijo que recogiera las mías también. Así que lo hice. E incluso cuando Tiffany y sus hijos llegaron unos minutos después e intentaron hablar con él los ignoró. En cuestión de minutos, estábamos de vuelta en el auto, y ella estaba llorando, pero a él no le importó. Me dejó en la casa de mi mamá y me dijo que se quedaría en un hotel por unos días. Hasta ese momento, él no había hablado del problema, pero antes de dejarme en casa de mi mamá, me pidió disculpas y me dijo que lamentaba todo. Me dijo que lamentaba mucho haber sido egoísta, y antes de que pudiera verlo llorar, se fue y condujo lejos. Desde entonces, hemos estado en contacto, y después de la escuela, lo he ido a ver al hotel durante algunos días. Puedo ver que está miserable, pero me ha dicho que hasta que yo no perdone a Tiffany, él no va a hablarle. Ella ha intentado contactarme en los últimos días varias veces para disculparse, pero, sinceramente, no siento ganas de perdonarla. La cuestión es que sé que si no la perdono, y si mi papá decide terminar su matrimonio con ella y sus hijos van a perderlo todo. El padre de sus hijos falleció hace 13 años, y desde entonces, ella ha sido madre soltera. Pudo dejar su trabajo y pasar más tiempo en casa con sus hijos después de casarse con mi papá. Pero antes de eso, siempre estaba trabajando fuera. Y aunque nunca ha sido muy amable conmigo, puedo darme cuenta de que la vida ha sido difícil para ella y sus hijos. No voy a entrar en detalles, pero ellos lucharon mucho, y sé que van a perderlo todo, incluso si reciben manutención. Así que no sé. ¿Seré la mala si decido no perdonar a mi madrastra por llamarme un error del pasado, incluso si mi papá realmente termina su matrimonio con ella por eso? Actualización 1. He decidido sentarme a hablar con mi papá sobre lo que realmente quiere, porque tenían razón, parecía muy poco probable que su decisión sobre el matrimonio dependiera únicamente de si yo perdonaba o no a Tiffany. Tenía que haber algo más profundo. Pero en ese momento, yo solo estaba pensando en mi propia culpa y cosas por el estilo, así que no consideré esa parte.
Pero luego, después de leer los comentarios, me di cuenta de que seguramente había muchas otras razones, y que esto probablemente fue la gota que colmó el vaso. Así que hablé con mi papá sobre eso y le pregunté si ese era el caso, y finalmente se quebró y me dijo que sí, que tenía razón. Que llevaba meses peleando con Tiffany y que las cosas entre ellos estaban muy tensas. Me contó que había estado tratando de mantener todo en pie, y la verdad es que hizo un buen trabajo al no dejar ver las grietas en su matrimonio, porque durante los últimos meses, aunque discutieran cuando estaban juntos, yo no noté nada raro. O tal vez simplemente no me di cuenta. Pero fuera lo que fuera, no tenía idea de que todo eso estaba pasando tras bambalinas. Lo que habían estado discutiendo era algo que mi papá al principio no se sentía cómodo contando, pero yo insistí en que me lo dijera. Y al final lo hizo. La cosa es que mi papá solo ha ahorrado dinero para mi educación universitaria, porque naturalmente, yo soy su hija biológica. Y para cuando conoció a Jeremy y Annie, no es que fueran unos bebés precisamente, Jeremy tenía 13 y Annie 10 años, simplemente no se le ocurrió empezar a ahorrar para ellos también. Me explicó que no lo hizo por ser insensible. Simplemente, creía que ya estaba apoyando a los tres económicamente después del matrimonio, y pensó que al menos la universidad sería algo de lo que ellos se harían cargo por su cuenta. Y yo también pensé que era totalmente razonable, porque al final del día, no son sus hijos biológicos. Por alguna razón, Tiffany no está de acuerdo con nada de esto. Hace un par de meses, ella le preguntó por los ahorros para la universidad de sus hijos, y mi papá tuvo que decirle que no había reservado dinero específicamente para ellos. Le dijo que había ahorrado para mí, pero que pensaba que tal vez Jeremy y Annie encontrarían la forma de hacerlo por sí mismos cuando llegara el momento. Jeremy está tomando un año sabático ahora. Pero incluso así, Tiffany empezó a alterarse y lo llamó un mal padre, acusándolo de preocuparse solo por mí y no por el resto de su familia. Él trató de explicarle que los ayudaría con préstamos y con lo que necesitaran, pero ella insistió en que el dinero que había guardado para mi educación debía dividirlo entre los tres. Mi papá no pensó que eso fuera justo, porque al final ellos son sus hijastros, y no creía que fuera correcto quitarme parte de ese dinero para dárselo a ellos. Y por eso habían estado discutiendo durante tantos meses. Y luego, en la fiesta de aniversario, cuando ella hizo ese comentario sobre mí, eso fue lo último para él. Me dijo que no iba a dejar que ella se aprovechara más de él. Así que ahora, en su mente, ya estaba planeando terminar el matrimonio de todas formas, independientemente de si yo decidiera perdonarla o no. Mi papá me dijo que se había estado sintiendo bastante mal en los últimos meses, y que Tiffany había hecho que la vida en casa fuera muy difícil para él. Pero no podía hablar con nadie sobre esto porque era algo muy personal. De hecho, ni siquiera me lo habría contado a mí si no lo hubiera presionado. Y me alegra que lo haya hecho, porque sé que mi papá siempre ha tratado de ser fuerte por mí, y siempre lo ha sido. Pero creo que ya era hora de que sintiera que también puede tener a alguien con quien compartir sus problemas. Le dije que estaba muy agradecida de que hubiera decidido defenderme, y también de defenderse a sí mismo. Porque al final del día, es su dinero, y lo que él decida hacer con él es lo que debe respetarse. No tiene que sentirse culpable por no compartir ese fondo con mis hermanastros, especialmente porque no es su responsabilidad. La verdad, si Tiffany estuviera completamente desamparada, sin dinero propio, quizá tendría otra opinión. Pero tanto mi papá como yo sabemos perfectamente que ella tiene ahorros propios, que no ha tocado desde que empezó a salir con él, porque él se hizo cargo de la mayoría de los gastos. La decisión de dejar su trabajo fue completamente suya. No fue algo que conversara con mi papá. Para cuando le contó, ya había presentado su renuncia y había anunciado que quería pasar más tiempo con sus hijos. Había pasado gran parte de su vida trabajando para asegurarse de que no les faltara nada, y ahora que estaba casada y ya no tenía que preocuparse por el dinero, quería ser mamá de tiempo completo por un tiempo. Ella no le pidió permiso a mi papá ni lo discutió con él, simplemente lo decidió y lo hizo. Eso quizás también es parte de la bola de problemas entre ellos. Pero en ese momento, mi papá no quiso crear conflictos, así que estuvo de acuerdo sin decir nada. En ese entonces, no tenía idea de que las cosas llegarían hasta este punto, así que no lo vio como un problema. Pero ahora me dijo que se arrepiente de no haberlo hablado con ella, porque Tiffany, por alguna razón, siente que toda la responsabilidad financiera de su vida tiene que caer sobre él, lo cual no es justo, especialmente cuando sus hijos no son de él. Además, 3 hijos, con un solo salario, es una gran responsabilidad. Quizás hubiera estado abierto a tener un fondo para ellos, pero si Tiffany aún trabajara. Y el fondo universitario es algo totalmente opcional. Mi papá podría decidir no usar ese dinero para mi universidad tampoco, y tendría que estar bien con eso. Nadie tiene derecho a ese dinero. Ni Tiffany, ni sus hijos, ni siquiera yo. Es decisión completamente de mi papá a quien quiere apoyar con esos fondos. Y si decide que sea a mí, debería estar bien con eso, porque soy literalmente su hija biológica.
Si ella quiere enviar a sus hijos a la universidad, debería usar sus propios ahorros en lugar de escatimar y tratar de obligar a mi papá a hacer algo que no quiere. En fin, mientras hablábamos de todo esto, básicamente validé la decisión de mi papá. Le dije que siguiera lo que le dictara su instinto. Si quiere arreglar las cosas con Tiffany, entonces que hable con ella. Por mucho que no me guste Tiffany, obviamente quiero que mi papá sea feliz. Y sé que ha estado miserable sin ella estos últimos días. Así que le dije que, si quiere darle una última oportunidad y ver qué pasa, que lo haga. Pero si ya ha decidido que quiere terminar ese matrimonio y no puede seguir con ella, entonces debería hablar con un abogado. Después de nuestra conversación, me dijo que estaba muy agradecido de que hubiera querido hablar con él y llegar al fondo del asunto. Porque si no, todavía estaría muy confundido. Me dijo que necesita un poco de tiempo para pensar, y que en los últimos días Tiffany ha intentado comunicarse con él varias veces, pero él la ha estado ignorando para tener su propio espacio. Sin embargo, cree que ya es momento de dejar el silencio, porque si quiere encontrar una solución, eventualmente va a tener que hablar con ella. Una vez más, me pidió disculpas por no haber hecho lo que debía en el pasado, por fingir que todo estaba bien en su nueva familia cuando claramente no lo estaba, y por no haber abordado los problemas. Pero le dije que no se preocupara, porque sé que trató de mantener el equilibrio lo mejor que pudo. Es humano. Al menos hizo su mejor esfuerzo, y eso es lo que más valoro. En cuanto a Tiffany y sus hijos, ellos ya habían decidido que no me iban a querer. Así que, aunque hubiera sido la chica más dulce y amable del mundo, igual habrían encontrado una excusa para tratarme mal. Y al final, yo sí quería que él fuera feliz, así que supongo que todos hicimos ciertos sacrificios. Pero no lo culpo por eso. En fin, dejando eso de lado, mi papá me dijo que va a encargarse de toda esta situación él solo. Que no tengo que preocuparme por eso, ni tengo que responderle a Tiffany, porque no es mi problema. Y eso fue un alivio, porque de verdad me estaba angustiando mucho tener que hablar con ella, ya que me ha estado bombardeando con mensajes y disculpas los últimos días. Yo la he estado ignorando, y ella se ha estado poniendo cada vez más insistente. Pero él me aseguró que este no debía ser mi problema, así que me ha pedido que la bloquee o que al menos no le dé importancia a sus mensajes. Después de hablar con mi papá, decidí silenciarla. Así que sí, eso es lo que pasó, y me alegro de haber hablado con mi papá sobre todo esto. Aprendí muchas cosas, y ahora ya no me preocupo tanto por todo. Lo que tenga que pasar, él lo resolverá. Estoy segura de eso. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Mi vida prácticamente volvió a la normalidad después de aquella última conversación que tuve con mi papá de la que hablé aquí. Silencié a Tiffany, así que sus mensajes ya no son un problema, y después de eso, prácticamente me olvidé del asunto. Mi papá se quedó en el hotel por unos 3 o 4 días después de nuestra conversación, pero eventualmente regresó a casa. Él es una persona reservada en general, y además, como estos son problemas tan personales, he tenido que insistirle que debe compartir las cosas conmigo, porque soy su hija, y no quiero verlo triste. Aunque al principio se reía de la situación, eventualmente se dio cuenta de que yo hablaba en serio y que de verdad quería que me contara qué estaba pasando con Tiffany y mis hermanastros, por difícil que fuera. Y sé que existe todo ese tema de ser una hija parentificada, pero sinceramente, solo estoy preocupada por mi papá. Él y mi mamá, después del divorcio, dejaron de hablarse a menos que se tratara de algo relacionado conmigo. Son cordiales entre ellos, pero nada más. Tampoco es muy cercano a sus padres, ni pasa mucho tiempo con amigos. Siempre ha sido así, bastante introvertido, pero después de nuestra conversación, me di cuenta de que prácticamente no tiene a nadie con quien hablar sobre sus problemas. Siempre los maneja solo, y me siento mal por eso porque, incluso yo, nunca me había detenido a pensar en lo que él podría estar pasando. Aún no tengo 18 años. No creo que vaya a entender todos sus problemas, y definitivamente no creo que pueda solucionarlos, pero creo que si al menos puede hablar conmigo sobre ellos, eso podría ayudarlo un poco. Obviamente él no quería hacerlo porque soy su hija, y quiere mantener una imagen fuerte para mí. No quiere cargarme con sus problemas ni convertirme en su desahogo emocional, esto fue lo que me dijo. Pero le expliqué que no se trata de eso, sino de que me preocupo por él y quiero que sea feliz. Así que me prometió que me contaría lo que estuviera pasando con Tiffany, pero yo tenía que prometerle que no me obsesionaría con el asunto, porque tiendo a hacerlo con las cosas. Ese fue nuestro trato. Y él ha cumplido su parte, me ha mantenido al tanto de lo que está ocurriendo con Tiffany. Mientras que yo he cumplido mi parte, al no obsesionarme mucho con esto. Hasta ahora, desafortunadamente, no parece que las cosas vayan muy bien con ella. No es que estemos hablando de ella todos los días, pero en las últimas 2 semanas, cada vez que algo significativo ha ocurrido, mi papá me lo ha contado. Así que tengo información limitada, pero por lo que he entendido, desde que volvió a casa, Tiffany ha vuelto a sus viejas actitudes.
Él regresó con la intención de arreglar las cosas con ella y tratar de encontrar una solución que fuera buena para ambos, pero eso ha demostrado ser prácticamente imposible porque ella se niega a encontrar una solución razonable. Por suerte, ha dejado de insultarme, pero eso no significa que haya renunciado a lo que quiere. Incluso ahora, sigue diciéndole a mi papá que absolutamente tiene que dividir el fondo universitario en 3 partes, porque si no lo hace, no hay solución posible para el problema. Mi papá ha mencionado que ella tiene sus propios ahorros y que puede enviar a sus hijos a la universidad si así lo desea, pero ella dice que ese dinero es para su jubilación. Están en una negociación que no va a ninguna parte, así que no le veo un buen futuro. Incluso ha llegado al extremo de sacar a relucir que yo tengo a mi mamá, pero que sus hijos solo la tienen a ella. Y aunque es cierto, la realidad es que mi mamá no gana tanto dinero como mi papá. Así que, en teoría, ella podría contribuir, pero sería muy difícil pagar todo ella misma. Tampoco puedo pedirle a mi padrastro que lo haga, que es justamente lo que sus hijos están haciendo con mi padre. Durante el divorcio, mi mamá no tomó ni un centavo de mi papá y también rechazó la manutención. Así que él quiere honrar eso haciéndose cargo de mi educación universitaria financieramente. Además, cuando yo era más pequeña, era mi mamá quien hacía la mayor parte del trabajo en casa y me cuidaba, ya que mi papá solía llegar demasiado cansado después del trabajo. Así que ella ya hizo mucho por mí, y mi papá lo sabe y lo agradece. También sabe que si le pidiera a mi mamá que contribuyera con mis estudios, ella nunca diría que no. Pero eso la pondría en una situación financiera complicada, y él no quiere hacerle eso. Creo que eso es perfectamente razonable, y él incluso se lo explicó a Tiffany. Pero a ella parece no importarle. Como no puede decir nada sobre mí, ahora usa ese argumento, diciendo que mi papá no se preocupa por ella, pero que parece preocuparse mucho por su ex, entonces tal vez ni siquiera ha superado la relación. No sé cómo mi papá está lidiando con todo esto, porque hablar con Tiffany debe ser muy frustrante. Y el hecho de que ni siquiera me cuente la mitad de lo que pasa, solo me hace darme cuenta de lo difícil que debe haber sido todo esto para él en los últimos meses. En fin, ahora que sé lo que está ocurriendo, solo espero que las cosas se solucionen pronto. Sea cual sea el resultado, solo espero que esto sea lo mejor para mi padre. Pero, considerando que mi padre le dio una nueva oportunidad y ella sigue insistiendo en eso, no creo que sea justificable de ninguna manera. Tiffany ha sido completamente egoísta. Pero eso no me sorprende, considerando cómo se comportó conmigo en el pasado. Si soy honesta, ni siquiera creo que le importe mi papá tanto como él la quiere a ella. Es solo una corazonada. Puede que me equivoque, pero así lo siento. Nunca lo había dicho en voz alta porque no quería que se convirtiera en realidad, pero ahora he empezado a pensar que tal vez tenía razón desde el principio. Tal vez Tiffany se casó con mi papá no porque lo amara, sino porque él podía mantenerla económicamente. Y esa es la amarga verdad. Puede que él ya lo sepa, pero por supuesto, nunca se lo voy a decir porque eso lo destrozaría. Pero creo que cualquier persona con sentido común que sepa lo que ha pasado entre mi papá y Tiffany llegaría a la misma conclusión. Es triste, porque sé que él la quiere mucho. Ha hecho tanto por ella, y así es como ella decide recompensarlo. No creo que ella se dé cuenta de que está arriesgando todo su matrimonio solo por este asunto. Ni siquiera entiendo por qué se aferra tanto a este tema, porque no es como si sus hijos no pudieran ir a la universidad si mi papá no lo financia. Si le preocupa su retiro, debería depositar la confianza en que sus hijos la ayudarán si ella los ayuda con sus ahorros. Quizás ahí se encuentra el problema, no confía en ellos y prefiere que otra persona ponga ese dinero. Son solo ideas, pensamientos que pongo por escrito. No sé qué piensan ustedes de todo este drama de mi madrastra y sus hijos. Actualización 3. Han pasado 6 días desde mi última actualización, y hoy mi papá me llamó para decirme que acaba de tener una gran pelea con Tiffany, y ahora ha decidido que va a presentar la demanda de divorcio definitivamente. Me dijo que durante los próximos días va a quedarse con un amigo, así que no voy a poder estar con él. Pero me compensará el próximo mes porque, para entonces, espera haber encontrado un apartamento. Él fácilmente podría haber desalojado a Tiffany y a sus hijos, pero entonces ellos no tendrían a dónde ir, así que les está permitiendo quedarse en la casa. Está planeando alquilar un apartamento hasta que todo este asunto termine. Pero sonaba bastante seguro por teléfono, y creo que ahora sí va a seguir adelante con el divorcio. Me pone triste que las cosas no hayan funcionado para él, pero de alguna manera, también me siento aliviada de que finalmente pueda dejar todo esto atrás. Porque en los últimos días, cada vez que lo llamaba, sonaba increíblemente estresado. Y ahora, creo que durante un tiempo las cosas serán difíciles para él con el divorcio y todo, pero eventualmente será lo mejor a largo plazo. Les avisaré qué pasa después. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y mi papá y Tiffany ya están avanzando con el proceso de divorcio. Pero él cree que se resolverá rápidamente. Tiffany está haciendo demandas irrazonables de pensión conyugal,
pero cree que no podrá sostenerlas mucho tiempo si no quiere seguir gastando dinero en abogados. Ella va a desocupar la casa una vez que el divorcio haya finalizado, y mientras tanto, está buscando un lugar donde vivir. Así que mi papá se está quedando en un apartamento alquilado mientras tanto. Es bastante acogedor. En cuanto a la manutención, su demanda es poco razonable porque ella fue quien decidió no trabajar. El problema es que mi padre no piensa aceptar eso, y si ella sigue insistiendo con eso, es probable que el dinero lo pierda pagándole a un abogado una batalla perdida. Mi padre tiene pruebas que ella ha decidido unilateralmente no trabajar, así que está dispuesto a pelear esto para no pagar ni un centavo. Incluso ella ha solicitado parte del dinero del fondo, pero eso tampoco está dispuesto a dárselo. Lo único que le va a conceder es que ella se vaya con sus ahorros, y eso es todo. Mi padre no sabe cuántos son esos ahorros, pero no le interesa a la hora de dividir sus bienes, mientras que no toque los de él. Puede no gustarle, pero eso es probablemente lo que vaya a obtener. Hasta ahora ella no ha hecho más que comportarse de manera hostil con él. Pero no importa, parece que él está manejándolo bien. Y aunque está triste por lo que está ocurriendo, es algo inevitable, así que lo ha aceptado. Solo espero que ahora él pueda finalmente ser feliz y no tenga que lidiar con más problemas. Actualización 5. Ahora sabemos por qué sus ahorros eran sagrados. No es porque fueran su plan de retiro, sino porque en realidad no había ahorros. Nunca tuvo o nunca logró ahorrar para empezar, así que mi padre era el boleto dorado a la universidad de sus hijos. Tiffany ha estado rogando hasta el último minuto que divida el fondo que mi padre creó para mí, al punto de suplicarle. Él le dijo que sus ahorros deberían bastar, y si no quería usarlos con sus hijos, ese era su problema, no eran su responsabilidad. Entonces, ella confesó que no había ahorros, o al menos no había demasiado para empezar, y que si no recibía nada de este matrimonio, se quedaría sin nada. Mi padre dijo que lo lamentaba por sus hijos, pero aún así no iba a darle más dinero. Debió haberlo pensado antes de dejar su trabajo, porque sus hijos eran su única responsabilidad y él había pagado por ellos mientras vivieron allí. Una mentira que también les había contado a sus hijos hasta el último momento. Cuando terminó el divorcio y ellos le preguntaron si los ahorros los usaría para su educación, la verdad salió a la luz. Bueno, el mayor lo tomó muy mal, lo que lo llevó a encontrar un empleo y mudarse de la casa donde estaba viviendo con su madre, es decir, la de mi padre, y la menor terminó yéndose con él. Ahora Tiffany está luchando por encontrar un lugar donde vivir, porque se venció el plazo para quedarse en la casa de mi padre, y mi padre ya ha vuelto a su hogar. Pero también está intentando que al menos su hija regrese a vivir con ella. No estoy segura de que eso sea posible después de semejante manipulación. Les hizo creer durante meses que al menos tenía sus ahorros, pero que estaba luchando por obtener dinero de mi padre en el divorcio, y al final no había nada de las dos cosas. Les dijo, al final no hay nada, y ellos le respondieron, pues te quedas sin nada. Me parece justo que ella haya terminado sin nada. Sin el dinero de mi padre y sin el cariño de sus hijos. Pensaba que estaba jugando a la vida en dificultad pacífica, haciéndosela difícil a los demás, y alguien le subió la dificultad sin que le preguntara.